Entonces aquí en el ejercicio B tenemos la serie desde n igual 5 hasta infinito. Dice 2n más 1 factorial, x menos 4 a la n y n factorial dividiendo. Lo que hay que hacer en este ejercicio es sacar el radio. Y con eso uno dice el dominio de convergencia. ¿Ok? Primero el radio, saca como un intervalo, prueba con los extremos y ya da la respuesta final. Entonces, en la B, ¿qué es lo que se hace? Se identifica, lapicero, y yo veo muy pura aquí la potencia, ¿verdad? La potencia de x menos 4 a la n, genial. Entonces, lo demás es a lo que llamamos a sub n. Entonces, vamos a aplicar el criterio para radio, ¿ok? A sub n más 1 entre a sub n con valor absoluto, ¿verdad? Bueno, ahí se saca. A ver a qué tiende esto, ¿ok? Porque eso sería L y el radio es 1 entre L. Por ahí vamos, ¿verdad? ¿Por qué voy a elegir esta? Bueno, porque son factoriales y los factoriales, excelente, cuando hacemos la del cociente se simplifica un montón, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que vamos a pensar. Digamos que ese es el camino, está hecho. Entonces, vamos a leerla, ¿ok? Vamos a acercarla un poquito más porque lo que me interesa son los pasos que están aquí. Entonces, yo leo, bueno, en la B, lo que agarramos fue eso, ¿ok? El término con a sub n más 1 y a sub n. Entonces, aquí está escrito de una manera que tal vez a veces uno no entiende, ¿verdad? Que es el cociente, ¿verdad? La primera es un cociente y dividiendo por otro cociente. Entonces, en vez de poner a entre b entre, digamos, entre d, ¿verdad? Que es hacer una fracción entre otra fracción, aquí está escrito como a entre b, o sea, el primer término del a sub n más 1, multiplicando y se escribe la otra fracción al revés, que es lo mismo. De c entre d es lo mismo que multiplicar por d entre c, aquí. ¿Okay? Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por darle vuelta a la fracción. Entonces, por eso es que está escrito así. Que a veces uno cuando está estudiando y no entiende la profundidad, ¿verdad? Y se ve oscuro, ¿verdad? Uno no sabe dónde salió una igualdad. Es por eso, ¿ok? Entonces aquí ves 2n más 1 factorial entre n factorial. Había que dividir por eso, que es lo mismo que multiplicar por esta expresión. Entonces, ahora viene la parte de simplificar factoriales. ¿Ok? Entonces, con mucho cuidado, yo sé que me queda libre aquí n factorial y n más 1 factorial. Lo que tiene es un n más 1 extra. Entonces, se cancelan n factores, pero me queda n más 1. ¿Ok? Y arriba con 2n más 3 factorial hay que fijarse cuál es la diferencia con el factorial de abajo. Entonces dice 2n más 1 factorial. Entonces digamos 2n más 1 factorial. Quiere decir que es del 1, el 2, el 3 multiplicando hasta 2n más 1. En cambio, el otro factorial que aparece es 2n más 3. Entonces falta 1 por 2, tiene hasta 2n más 1, tiene 2n más 2 y tiene a 2n más 3 multiplicando. ¿Ves? Entonces, claro, cuando vas a cancelar las dos cosas, el de 3 está arriba, el de 1 está abajo, se cancelan 2n más 1 términos, se dice, y queda vivo, digamos, para decirlo así coloquialmente, 2n más 2 y 2n más 3. Entonces, cuando yo simplifico acá, me queda este 2n más 3, este 2n más 2, ¿ok? Ve que aquí lo que hicieron fue separarlo para que uno vea que se puede tachar este con este, ¿verdad? Y queda vivo entonces 2n más 3, 2n más 2 y entre n más 1, ¿ok? Este 3 que salió, ¿de dónde salió? Vamos a ver. Para ver porque no lo veo. Ok, voy a devolverme para ver cuál era el término general porque no lo tengo apuntado. Aquí está. Sí, cierto, tenía un 3 también, ¿verdad? A ver, espérense. Era la B. No, aquí está. Déjenme lo apunto. 2n más 1 factorial. Hay que tener cuidado porque saben que ese 3 viene de que se copió y pegó mal algo. No sé si ve que a veces hay errorcillos, ¿verdad?
Este es el A, tenía un 3 por ahí. Entonces, claro, cuando vienen y digitan este otro, tiene un 3 clavado que no tiene que ver acá. ¿Sí me entienden? Este 3 no está aquí. No es el problema, es que donde uno hace copy-paste de pedazos de código, digamos, esto es como un código que ponemos, se quedó ahí el 3. Entonces, para que sepan que ese 3 no tiene nada que ver. ¿Ves? Entonces aquí, ya que simplificaste, ¿verdad? Dijimos que todo esto se cancela, queda esta expresión. ¿Y cuál es el límite? Recordar, el límite es hacia el infinito, ¿ok? Arriba tengo potencia n a la 2, abajo n a la 1. El grado de arriba es mayor. Entonces va para infinito, ¿ok? Infinito positivo porque 2 por 2 son 4, o sea, es un 4 positivo, ¿ok? Entonces por eso es que da infinito. Entonces, el límite es infinito, el radio es 1 entre infinito, 0. Entonces, el radio es 0, quiere decir que la serie era divergente para casi que todos los números, solo para donde está centrado es que sí es convergente, ¿ok? Entonces, por eso es que hay que identificar, ahí siempre hay que devolverse, identificar cuál era, esa que está contada, cuál era el lugar en el que está centrada, que aquí es muy evidente, ¿verdad? Está centrada en 4. Claro, la serie, cuando x vale 4, ¿ok? ¿Qué es? Es una serie, claro, que tiene aquí esos términos con n, pero por 0. 4 menos 4 es 0, 0 a la n. Me explico, es una serie que son puros ceros. Por eso es que es convergente en el lugar donde está centrada. ¿Okay? Entonces, es un caso muy extremo tener que el radio es 0, pero puede darse el caso. ¿Ok? Usando el criterio que me dé el límite infinito, el radio es 0. ¿Ok? Ahora, este otro ejemplo que está acá, vamos a estudiarlo también. Uno puede, vamos a ver, reescribir aquí. Okay, aquí tenemos, hay unos detalles aquí que no le cuesta ver. Por ejemplo, aquí el término podemos agarrar 6 a la n y n más 2. ¿Ok? Entonces lo hacemos con el del cociente, ¿verdad? Todo esto es a sub n. Entonces lo escribimos con n más 1. Voy a tratar de escribir que me quede aquí guardado. Entonces sería 6 a la n más 1, n más 1, y n más 1 más 2 es n más 3. ¿Verdad? Esto es escribirlo para n más 1 y luego se divide, como les digo, a sub n. Sí. ¿Verdad? O lo que es lo mismo, escribo la fracción y la que está dividiendo se escribe multiplicando, pero al revés. ¿Ok? Entonces puedes hacer eso. Puedes dejar 6 a la n más 1, n más 1, n más 3, y a la otra reescribirla de esa manera, como por, y darle vuelta n más 2, 6 a la n, bien. Entonces vamos a pensar aquí en los límites, como cómo agrupar las expresiones para calcular. Yo sé que este con este, cuando n tiende a infinito, ese cociente tiende a 1, porque tienen la misma potencia. ¿Okay? Igual que este con este. El límite es 1, porque n más 1 entre n tiende a 1. ¿Okay? Cuando n tiende a infinito. Y luego, este con este no es tanto problema, porque aquí hay un 6 a la n, que se cancela con un 6 a la n aquí, lo que realmente queda es un 6. Entonces, esto al simplificar es un 6, ¿verdad? Y las otras son expresiones n más 1, n más 2, que si quiere usted lo desarrolla para ver el trinomio. Lo importante es que usted está agrupando así. Puede ser así. Estos dos tienen el mismo grado, 1. Entonces, el coeficiente aquí principal es el 1, 1 entre 1. Tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Igual pasa acá, n a la 1 y n a la 1. Los coeficientes son 1 y 1. ¿Ok? Entonces, esto tiende a 6. Porque esta fracción tiende a 1, esta fracción tiende a 1 y 6 tiende a 6. ¿Ok? Entonces ya tenemos L. Voy a mover aquí. Ya tengo quién es L. Entonces tengo el L, ¿verdad? Que me van a pedir radio de convergencia, el dominio, ok. Aquí nada más, digamos, están pidiendo el radio. Entonces, si L vale 6,
el radio es 1 entre 6. Por ahí vamos bien, ¿ok? Ahora, ¿qué potencia de X, perdón, se está usando? ¿Dónde está centrada? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? Ok, como aquí no agarramos, no desmenuzamos más este 5, ok, no hicimos nada más, digamos que era como la manera más sencilla de dejar 5x menos 1 y la potencia, ¿verdad? Todo esto así. Entonces se convierte en este problema. Yo tengo esta expresión que analizar, ¿ok? Que es como relacionado con la serie geométrica, ¿ok? Yo lo que ocupo es que si esta parte de afuera tiende a 6, todo esto tienda a un sexto, o sea, menor que un sexto. Esa es la restricción que yo defino. Porque yo ocupo que todo el criterio completo sea menor que 1, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es, como restricción, plantear como si fuera una geométrica, ¿ok? Agarrar todo, la expresión acá, no sé si me ven. Ok, vean así. Vamos a explicar un poquito dónde sale esto. Ok. 5x menos 1 a la 2, 5x menos 1, a la 3n, ¿verdad? Aquí estoy como separándolo. Y tengo 5x menos 1 a la 2. Y tengo adentro de la n, ¿qué expresión? 5x menos 1 a la 3. Ahí está. Para explicarles de qué es lo que yo estoy restringiendo. ¿Ok? Esta expresión es la que, como quien dice, corresponde a R, ¿verdad? A la R de la razón de la geométrica. Entonces, esto y el límite que encontramos, que era 6, tiene que ser menor que 1. ¿Ok? Digamos que el 6 del radio y esta razón tiene que dar menor que 1. Digamos que por ahí es que viene. ¿Ok? Entonces uno escribe eso, 5x menos 1 a la 3 tiene que darme menor que un sexto. Tengo que acotar la potencia y el límite que me dio, ¿ok? Tengo que usarlo para acotar menor que 1. Entonces siempre se escribe así, 1 entre el límite que encontraste. El L que encontraste, perdón. Entonces, ya que lo tenés acotado, hay que ver qué reglas se usan. Nosotros no vemos demasiado el valor absoluto, sinceramente. Solo la gente que lleva como mate elemental estudia un poquillo más eso. Entonces, yo quiero acotar que 5x menos 1 a la 3 sea menor que un sexto. ¿Okay? Digamos que al inicio está todo dentro de valor absoluto, todo, desde el 3. ¿Ok? Pensémoslo así. Y como que este es el primer paso, esto con valor absoluto. Sí. Pero, y ahí es lo mismo, daría una expresión positiva. ¿Ok? Cuando yo aplico valor absoluto. Entonces, es lo mismo cuando hago potencias, dejar el valor absoluto adentro y sacar la potencia. Digamos que eso es una regla en valor absoluto. Y yo puedo sacar, digamos que vamos a escribirlo aquí porque es algo que uno no le dicen de dónde salió. ¿Ok? Si yo tengo aquí una expresión x menos un número, aquí está la n, que así es como lo vamos a aplicar, ¿no? Esto es lo mismo que si ponemos en valor absoluto x menos el número y la potencia afuera. ¿Ves? Entonces, siempre tenemos derecho a sacar la potencia. Sacar la potencia, lo inverso es sacar raíz, por eso es que se le saca raíz a 6. Y entonces ya tenemos una restricción un poquito más. 5x menos 1 es menor que, y paso a sacar raíz cúbica de un sexto. Que eso es 1 entre raíz cúbica de 6, ¿verdad? Por eso es que está este paso aquí. Y ahora, ¿cómo llegan hasta este final? Bueno, pensémoslo de esta manera. No sé si me siguen, ¿verdad? Ok. Tengo derecho entonces de pasar el n exponente a raíz. Y ya que tengo esta expresión, vamos a escribirlo siempre así. Vamos a escribir
el valor absoluto de x menos a menor que un número b, entonces lo pasamos siempre a estar acotado entre menos b y b, ¿ok? Sin el valor absoluto. Y luego, si dice menos a, pasamos a sumar a en los tres componentes de la desigualdad. Entonces queda menos b más a, x menos a le sumo a, queda solo x, y aquí queda b más a. ¿Ok? Se manda a sumar todo. Y si x tenía aquí otro número c a la par multiplicando, y c es positivo, entonces en el siguiente paso, usted lo que hace es dividir todo por c. Entonces, lo estoy escribiendo así con letras para que me entiendan, para poder acotar x, ¿verdad? Como para saber dónde está centrado también, para saber el dominio, no sé, el intervalo donde está definida la serie. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hay que hacer acá con el 1 y con la x y con todo esto. Entonces, puedes hacerlo de esa manera, esa es una opción. Poner negativa la raíz, ¿verdad? Que 5x menos 1 vive en medio. Y entonces encontrar dónde es que vive x, ¿ok? Para encontrar el intervalo. Entonces podemos pasar el 1 a sumar a los dos lados y entonces ya se ve un poquito más extraño. Está bien, más 1. Aquí más 1. Siempre tratando de simplificar lo que está en el centro. 5 está multiplicando, entonces ahora lo pongo a dividir en los tres componentes. Entonces en el centro se ve solo x y ahora de ahí hay un entre 5 en este primer número y en este segundo número, perdón, aquí que era más 1. Ok, entonces claro, se ve un poquito, como decir, un quinto multiplicando a lo que había aquí, un quinto multiplicando a lo que había acá. Por eso es que a veces se ve como un número un poquillo feo. Pero estos son los extremos. Si lo ponemos en la calculadora, creo que esta se simplifica un poquillo, ¿verdad? O racionalizan o algo así para verlo diferente al número. Como decir, 1 más raíz cúbica de 6 entre raíz cúbica de 6. ¿Cómo se puede simplificar? Pues, por ejemplo, así. Ahí encontraste los dos extremos. Bueno, aquí están explicando lo del radio. ¿Por qué el radio es esto? Bueno, porque una manera también de verlo es haciendo lo siguiente. En vez de agarrar esta expresión y descomponerla así, es sacar 5 factor común a la fuerza. Otra forma sería agarrar 5, se saca factor común a la fuerza adentro del valor absoluto y este lo paga sacando un quinto. Eso era menor que la raíz cúbica de un sexto, aquí está. Menor que la raíz cúbica de un sexto. Pero 5 es una constante, puede salir del valor absoluto, de hecho 5 es positivo, sale 5. Si esto les cuesta, no es porque el tema en general les cueste, es porque uno no sabe manipular desigualdades. 5 está multiplicando, entonces se manda a dividir, entonces ya veo el radio. 5 menos número es menor que, y viene este número que está aquí. Entonces así yo puedo ver el radio y dónde está centrado. ¿Ok? Entonces para que ustedes vean, este es el centro donde está centrada la serie y esto es el radio. No sé si esto me lo entienden bien, porque como les digo, si uno está familiarizado a hacerlo con numeritos sencillos y manipular valores absolutos, entonces esto lo ve fácil. Si lo ve como medio enredado es por eso, porque hay que aprender como propiedades de valor absoluto y que cuando hay x menos número, ahí se ve el centro, y si eso en valor absoluto es menor que un número, ese número es el radio. ¿Ok? Entonces siempre es como reescribir estas cosas. Aquí faltan pasos que son los que yo les comenté aquí arriba, ¿verdad? De cómo desmenuzo quién está elevado a la n, ¿verdad? ¿Quién está elevado a la n? Ah, bueno, una potencia de 5x menos 1, 5x menos 1 a la 3. ¿Cómo modifico yo este ejercicio y se los pongo un poquito diferente? En vez de a la 3n, les pongo a la 5n más 1. ¿Me explico? Yo empiezo a cambiar números para que ustedes hagan lo mismo, pero con números diferentes. Es decir, si yo quiero inventar un ejercicio aquí, no sé si me entienden, en vez de un 3 les pongo un 5. Y en vez de un 2 les pongo un 1.
Y haces lo mismo, esta explicación es la misma, pero aquí vas a tener un 5. 1 es irrelevante, igual que aquí el 2 fue irrelevante. ¿Okay? Nada más es una parte que se saca factor, pero la potencia que está a la n, ¿verdad? X a la n, es una potencia de 5x menos 1 a la 3. Entonces aquí sería lo mismo, pero a la 5. ¿En qué afecta? En que aquí cuando saque raíz cúbica es raíz quinta. Y nada más, todo es igual. ¿Ven? Entonces, este mismo ejercicio se puede reciclar y con solo ponerle una potencia aquí diferente, ¿verdad? También uno puede venir, gente, y hacerles acá la misma serie, pero yo pongo que desde n igual 4. Y en eso en qué afecta aquí, en nada, ¿ok? Hay que fijarse en qué tema interesan los índices, en qué tema no, ¿ok? O en qué tema, o cuando te piden qué, ¿verdad? Interesa este cachito, este más 2 que está ahí. Entonces, para que ustedes que puedan identificar lo que es importante, ¿ok? Si es una potencia de X, que está la N, ¿verdad? Entonces se ve número por N. Bueno, ese número es importante, se va a formar aquí en una raíz, ¿verdad? Va a estar por ahí relacionado con una raíz. Si aprendo a sacar este 5 factor común, puedo sacar a factor común cualquier número que esté acompañando a X. Y eso me afecta, claro, manda a dividir aquí, me afecta al radio y me afecta al centro, ¿verdad? El centro ya quedaría no el número original, sino que dividido por ese factor que sacaste, a la fuerza. ¿Ok? Esto es siempre lo mismo, todos los ejercicios es lo mismo. Solo que a veces a uno le asusta un poquito, ¿qué les podría decir? El término que esté aquí multiplicando. Pero entonces ustedes tienen que ver que no tienen que asustarse porque es siempre aplicar este cociente o la raíz. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen claro este ejercicio. Entonces, cuando ustedes van a estudiar, pueden clasificar los ejercicios que les salgan. Ah, bueno, esto solo piden radio de convergencia, dominio, donde está, ok, solo piden eso. Cuando piden el radio, es solo esto. Cuando piden el dominio, fijarse en los extremos que estamos dejando por fuera, ¿verdad? Hay que evaluar en esos extremos que se están dejando por fuera. Creo que acá, aquí lo explican, ¿verdad? Ve que aquí van las desigualdades y tal vez uno ahí no las entiende. No sé si a mí me las entendieron mejor. Aquí es los dos extremos, o sea, como el extremo del dominio es, vamos a ver, aquí se ve estos números raros, ¿verdad? Que están escritos diferente, un quinto más esta fracción o un quinto menos esta fracción. Entonces aquí dice, bueno, para esos valores da esta serie, ¿ves? Es como que donde evalúas va a dar 1 o menos 1 a la n, me parece que es eso lo que hay que hacer. Vamos a ver. Para estos valores, 5x menos 1 a la 3 da un sexto, positivo o negativo. Entonces sería un sexto a la n, ¿ok? No sé si lo ven acá. Estamos como desmembrando. Esto a la 3n, solo a la 3, el 5x menos 1 solo a la 3 es un sexto, positivo y negativo, ¿verdad? Positivo o negativo. Uno es positivo y para el otro número es negativo. Entonces, se va a cancelar porque en un caso va a ser un sexto a la n y se va a cancelar completamente con 6 a la n. Y en el otro sería menos, ¿verdad? Tendría un menos 6 a la n, ¿verdad? Para los n impares. Entonces se cancelaría y queda un menos 1. Entonces, perdón, una serie es con 1 y otra es con 1 y menos 1 alternando, ¿verdad? Depende de la n. Entonces, por eso aquí está explicado, aquí hay dos series explicándose, ¿verdad? Un 1 a la n y el otro es menos 1 a la n. El punto es que esas dos series, para esos dos extremos, son de este tipo. Y entonces lo que dice es que se ve que es divergente porque este término para las series numéricas debería de tender a 0, es como algo necesario, ¿verdad? Y aquí tiende a 1, entonces es divergente. Entonces, ¿qué estamos explicando? Sacamos el radio y para los dos extremos se ve que la serie es divergente
para esos dos valores de X, y entonces, ¿cuál es el dominio de verdad? Igual dejando abierto los extremos, ¿verdad? Aquí está el centro y el radio. El centro es un quinto y el radio es ese que yo les estaba diciendo, era raíz, bueno, 1 entre 5 raíz cúbica de 6, ¿verdad? Se le suma y se le resta al centro. Entonces, ese es el dominio. El dominio está de un quinto y ese radio, ¿verdad? Se le suma ese radio, se le resta ese radio, bueno, una R mayúscula, pero los extremos ya se evaluó que la serie es divergente, ¿verdad? Entonces siempre hacer eso, cuando se evalúan los extremos, ver si el término general tiende a 0, si no tiende, pues ya sabemos que es divergente, ¿verdad? No es muy probable que sea divergente. O digamos, a uno le ponen casos en que sea divergente, o un extremo divergente y el otro no, para mostrarlo en un tipo de examen, ¿verdad? Ok, eso hasta ahí. Entonces, ahora vamos a usar dos ideas importantes. ¿Qué es lo que yo quiero hacer aquí, de aquí en adelante? De relacionar series que ya tenga para aprovechar y saber calcular más series. ¿Okay? Por ejemplo, yo tengo 1 entre 1 menos R, es la serie de R a la N, desde n igual 0 hasta infinito. Con la restricción de que esa base sea menor que 1. ¿Okay? Digamos que tengo esto de las series numéricas, las geométricas. ¿Qué pasa si yo lo implemento acá con X? Yo tengo, bueno, 1 entre 1 menos X cantidad, sería la serie X a la N. ¿Verdad? Entonces ya que estoy hablando de una serie de potencias, esto es una serie con potencias de X. Eso sí, es convergente si X es menor que 1, ¿verdad? En valor absoluto. ¿Qué más puedo relacionar yo? Hay algo importante que sería, si yo tengo una serie, ¿verdad? Pensar que es como decir una función, me corresponde, ¿verdad? O tengo un criterio para la serie. ¿Qué pasaría si yo quiero para ese criterio la derivada? Derivada. Como ese criterio, ¿verdad? O ese valor, como decir, corresponde a una serie, entonces vamos a aprender que es como derivar la serie. Entonces sería la serie, derivarla. ¿Ves? Bueno, y si yo quiero la integral de la función, ¿okay? Esa expresión que es equivalente a la serie, yo quiero la integral o me la sé, entonces, ¿cuál relación vamos a encontrar? Que sería integrar la serie, más o menos así. Eso es lo que vamos a agregar. Entonces, tenemos la geométrica y con ella nos apoyamos un montón, y ya luego seno y coseno y otras series que dan funciones conocidas es porque nos apoyamos en los polinomios de Taylor, digamos. Pero para que entendamos, por ahí va el asunto. Entonces, para eso viene este teorema nuevo que lo que dice es, bueno, si tenés una serie puedes derivarla. Y esto sería la derivada. Sería derivar término a término. Y la integral, pues lo mismo. ¿Okay? Sería integrar término a término. Entonces vamos a leer aquí la derivación. Por eso se llama así, término a término. Lo que significa es, rayar así. ¿Ves? Aquí dice derivación término a término. Si tengo una serie donde AN es el coeficiente general y está centrado en A, o sea, es X menos A a la N, ¿qué pasa si derivo? ¿Verdad? Entonces dice, posee un radio de convergencia la serie. Y suponga que f de x es la función a la cual converge. Entonces tiene un dominio D. Todo eso es de la serie. Entonces, D es una nueva función. D de x, ¿verdad? Que sería derivar término a término. Aquí, ¿cómo sería? Esto una constante. La potencia era n, entonces baja n a multiplicar. Y la potencia con x se eleva a un grado menos, n menos 1. Entonces, esta serie con este formato, digamos, es la derivada, ¿verdad? Entonces, dice, también tiene el mismo radio. Además, f de x es derivable en el dominio que hablamos. Y la derivada es
esta la serie que le corresponde. Entonces, si tengo un criterio, una función, una expresión para la serie, o sea, toda esa suma infinita da esta expresión, entonces esa expresión, si la derivo, sería la serie. ¿Su serie cuál es? Derivar la serie original. Eso es lo que explica aquí. Derivar. ¿Okay? Y para integrar va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué se explica aquí en el ejemplo 6, en el que sigue? Bueno, de una vez dice con x a la 3. Vamos a hacer un poquito más de pasos. ¿Está bien? Para que entendamos. Vamos de nuevo aquí. Nosotros tenemos 1 sobre 1 menos x. Es una serie. Vamos a apuntarla. Y vamos a hacer el proceso. Y eso viene como en la práctica. Tengo 1 sobre 1 menos x. Y eso es la serie de x a la n. N igual 0 hasta infinito. Con un radio de convergencia, 1. Con un dominio de menos 1 a 1. ¿Ok? Porque es esto que les hablé, que es que el valor absoluto de la base tiene que ser menor que 1. En las geométricas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos un dominio, tenemos un radio, tenemos una serie. Esto, digamos que es la función y. Voy a ponerle y, no le voy a poner f para que no nos enrede más. Ahora vamos a hablar de ella. ¿Qué pasa con esta expresión? Y igual 1 entre 1 menos x. Yo la puedo escribir como 1 menos x a la menos 1, ¿cierto? Y si la derivo, ¿qué pasa? Entonces, voy a hacer esto. La derivada sería el menos 1 viene a multiplicar adelante y queda 1 menos x a la menos 2. Ok, entonces la derivada es menos 1 sobre 1 menos x a la 2. Entonces, esta es una nueva función, ¿ok? Que tiene una potencia que antes no teníamos, a la 2, aquí afuera. Pero si yo quiero verla a ella como una serie, ¿qué serie le corresponde? De la función original, su derivada. ¿Entienden? La función original se deriva y es esta la función, el criterio de la función. Entonces, esta es la serie. ¿Qué hago con la serie? La derivo. ¿Okay? Derivada con derivada. ¿Okay? La vamos a derivar. Para que haga pareja, ¿verdad? Si y es esa serie, y' es su derivada. Entonces, digamos que es así. ¿Qué pasa si derivo la serie? Dan igual 0 hasta infinito. Aquí uno sabe, ¿verdad? Que voy a poner serie, voy a derivar x a la n, que todos sabemos que es n multiplicar, y x a la n menos 1. Ustedes saben que siempre la constante se pierde, ¿verdad? Primer término. Esta serie empieza con 1. Así. Y si yo la derivo, pues, este se pierde. Este es una constante. El derivarlo da 0. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿ok? Porque entonces acá, ¿qué es lo que queda vivo, por así decirlo? Desde n igual 1 en adelante. ¿Verdad? Como que pierde el inicio, queda un poquito desfasado. Por eso es que se explica, y aquí se explica de esta manera. Ahora, aquí falta, creo que el menos, ¿verdad? El menos aquí, para nosotros explicarlo, porque de ahí derivamos, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Vamos a escribir entonces 1 sobre 1 menos x a la 2, con un negativo porque es la derivada de la original. Su serie es n por x a la n menos 1. Cuando n empiece en 1 y termine en infinito, ¿sí? Hasta más infinito. Entonces, ya tenemos este nuevo. ¿Sí? Se dice, profe, es que no me gusta con ese menos, o en un ejercicio no tiene este menos. Bueno, el menos es un menos constante, es una constante. Podés también escribir 1 entre 1 menos x a la 2. El menos se lo pasas acá. ¿Me explico? Como decir menos 1, multiplicar. N, pero no te afecta ningún índice ni nada. ¿Ves? Por eso aquí hay que tener cuidado. Falta un menos ahí.
Ok, ¿y qué pasa si lo vuelvo a hacer? Eso es lo que están explicando aquí, como que a uno le dicen con el ejercicio, utilice la serie geométrica, derive 2 veces para que encuentre el desarrollo de potencias en centro cero, ya mucha cosa. Ok, de esta función, 1 - x a la 3. A la 3, entonces sería derivar otra vez la función. Entonces vamos a pensar en, bueno, ya tengo un resultado. Voy a borrar este porque no quiero confundirles con esto. Porque era un -1 constante, no, nada extraño. No me afecta como que nada, solo el menos se pasa. Este es un resultado. ¿Okay? Como es una serie nueva que vamos a tomar nosotros. ¿Qué pasa si vuelvo a derivar y'? Y' es menos, perdón, 1 menos x, ¿verdad? 1 menos x a la -2. Esto era derivar, ¿verdad? Aquí nos quedamos. ¿Qué pasa si volvemos a derivarlo? Derivamos la derivada. -2 pasa a multiplicar adelante, ¿cierto? Entonces se formó un más. 2 a multiplicar, 1 menos x a la -3 y queda por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Que es -1. Ahí está. Vamos a ver, denme un segundito. Queda con menos. Es que hay un desfase de un menos, chiquitito, en el ejercicio acá. Okay, entonces aquí tenemos, déjenme reviso, que no me esté haciendo alguna tontera, el menos. Ah, no, perdón, es que aquí me había equivocado con el menos. Por eso me está dando un menos ahora que no quiero, es que aquí es aquí. Me faltó, perdonen, aquí me faltó un menos al derivar, porque bajé el -1 elevado a la -2 por la derivada de lo de adentro, aquí el -1. Entonces sí queda positivo, aquí en la serie. Ya, ahora sí, perdón, ahora sí me queda positivo. Ahora sí vuelvo a hacerlo positivo, ¿verdad? 1 menos x a la -2. Ahora sí, bueno, vuelvo a derivar, baja, vamos a hacerlo aquí de nuevo, voy a borrarlo. Okay. La derivada sí tiene un menos y sale otro menos, entonces forma más. Ahí está. Entonces, la segunda derivada es positivo, ¿verdad? Sería -2 vas a multiplicar 1 menos x a la -3. -3 por este -1 de aquí, por regla de la cadena. Sería -1. Entonces nos queda 2 positivo, 1 menos x a la -3. Entonces, derivando otra vez, tenemos otra función nueva. Entonces la serie la derivamos otra vez y tenemos la serie de esa función. Más o menos eso es lo que se quiere estudiar acá. Entonces, la segunda derivada es 2 sobre 1 menos x a la 3. ¿Ok? Tiene este 2 ahí. A mí en el ejercicio original me pedían que tuviera un 1. Bueno, el 2 es una constante que se puede mandar a dividir. ¿Cuál es la serie de esto? Ok, es la serie que teníamos, derivarla otra vez. Entonces, como les digo, se pone la serie, derivamos, n es una constante, se mantiene. El exponente es n-1, baja a multiplicar. Y x queda ahora a la n-2. Y como les dije con el índice, ¿qué pasa? El primer término, con n igual 1, es una constante. O sea, aquí x da a la 0, da 1, ¿verdad? Y aquí da 1. Entonces, al derivar, se me vuelve a escapar ese primer término. Como era una constante, la derivada de la constante da 0. Entonces, aquí voy a desfasar, pero eso yo me tengo que fijar en esas cosas, ¿ok? Yo me tengo que fijar en el primer término a ver qué pasa. Entonces, aquí el índice lo traslado y hasta infinito. Entonces, ya puedo escribir lo que a mí me pedían, que era 1 sobre 1 menos x, con potencia 3. Este 2 multiplicando lo mando a dividir, entonces lo mando a dividir
¿verdad? O multiplicar por un medio a la serie. Y la serie se puede reescribir si uno quiere o si está escrito en las opciones, si estamos en marque con X, se puede elegir la opción que signifique lo mismo corrigiendo este desfase desde n igual 2, porque tal vez en unas opciones nos pongan desde n igual 0, que eso es lo que está aquí escrito, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago el traslado desde n igual 2? O bueno, evalúo en 2, para que vean cómo tiene que dar. N igual 2, esto es un 2 y esto es un 1, y esto es un 1. Entonces, cuando yo escribo la serie, desde n igual 0, yo ocupo escribir n igual 0, que esto me dé 1. Entonces sería 0 más 1 para que me dé 1. 0 más 2, o sea, n más 2 para que me dé 2. Y x a la, aquí me daba 0, entonces x a la n. ¿Verdad? No sé si ahí les queda claro porque esto siempre es como un poquito tedioso. ¿Cómo lo ven? ¿Entiende más o menos? Sí, profe. Entonces, si no es que es obligatorio, o sea, está bien escrito acá, pero si uno ve una diferencia es porque se hizo un corrimiento del índice. Entonces, si eso no lo dominan bien en estas hojillas, en la primera parte o en la parte donde empezábamos con series numéricas, te decía cómo desfasar esos índices, ¿verdad? Entonces, si usted le resta aquí, le suma allá. O sea, ahí, yo lo hago bastante al tanteo, ¿verdad? Yo verifico que me dé bien cuando lo hago, no de memoria, se suma, porque tal vez la memoria me falla, ¿ves? Vamos a ver qué otra cosa haremos aquí. Bueno, integración, podemos conversarlo rapidón. Integración. Lo mismo que les digo, si yo tengo algo conocido, me dice la integral, por ahí voy a trabajar. Entonces vamos a leer el teorema, qué es lo que necesita, ¿verdad? Para aplicarlo. Ya en algunos ejercicios uno lo hace como a mano alzada porque dice que integra con la mente, ¿verdad? Uno lo hace bastante rapidito. Aquí dice integración término a término. Asuma que esta serie de potencias converge a una función f. Entonces, toda esta serie es igual a f. Tiene radio de convergencia r, tiene un dominio d. Entonces, la integral de la serie sería integrar término a término. ¿Qué quiere decir integrar? Que la potencia en x gana una unidad y divido por n más 1. ¿Okay? Recuerdan que era u a la n cuando lo integro. Así, estoy escribiéndolo súper vulgar, ¿verdad? Aquí es la cosa a la n más 1 entre n más 1. No lo estoy escribiendo bien, ¿verdad? Falta la c y falta el de u y toda la cosa. Pero recuerdan, exponente se aumenta 1 y se divide por eso mismo. Esa es como la fórmula de integración de las potencias. Entonces, claro, aquí vas a hacer la integración término a término. X menos A queda a la n más 1 entre n más 1. Como X aquí tiene, está positivo 1, adelante de X no afecta, como si hacemos sustitución, digamos, U es X menos A, no va a afectar en nada. Y A sub n es una constante, ¿verdad? En cada término A sub n es una constante. Entonces, aunque son infinitos términos, estamos representando lo que es integrar, digamos, uno a uno, aunque son infinitos. ¿Por qué? Porque estamos usando esto que es como tener el criterio así general en una serie y nada más se coloca ese cambio en esos índices, ¿verdad? En el exponente y en el denominador. Entonces, cuando yo encuentre, que es lo más difícil, ¿verdad? Cuando a mí me dan una serie, identificar qué es la integral de una serie que yo ya tengo. Eso es lo que cuesta, ¿ok? Pero yo me guío porque yo veo como el exponente sospechoso, el exponente igual que el denominador, que ese más 1 tal vez se acomoda con los índices, pero digamos que el exponente y el denominador son iguales, quiere decir como que se integró la potencia de x. Y ya el término general, de ahí me ayuda, ¿verdad? El coeficiente. Entonces, esta es la integral. ¿Y la integral a qué corresponde? A integrar f. ¿Ok? Centrado en a. Ok, entonces es la integral de f desde a hasta x. ¿Okay? Entonces es una integral definida.
la serie, si la serie corresponde a la función f, está centrada en A, ya sé el radio y el dominio de convergencia de la serie, de la función original. Entonces, de esta nueva es Cetibus paribus, se dice, no cambia, no, se mantiene igual. R se mantiene igual, el dominio se mantiene igual. Nada más integro la serie e integro la función. ¿Okay? La integral debe estar definida, tengo que saber el centro y el otro extremo es X. ¿Okay? Entonces, esa otra va a tener radio R y dominio D. Igual, ¿verdad? Esa relación va a servir para esos mismos números. Entonces, vamos a leer aquí, creo que es un ejemplo, porque la serie geométrica nos ayuda con logaritmo, entonces. Parece que no, pero sí. ¿Ves? Aquí viene que saque una serie para logaritmo. Pero bueno, aquí dicen que gracias a la serie geométrica. Entonces, hay que irse a pensar qué relación tiene la serie geométrica con logaritmo. Entonces, vamos a empezar como desde lo más simple, que sería logaritmo de u. ¿Qué pasa si lo derivo? Es 1 entre u. Por u', ¿verdad? Por u', pero dejémoslo así, ¿ok? Entonces yo tenía como que la otra forma de decir eso mismo era la integral de 1 entre u de u, ¿sí? Indefinida, ¿verdad? Era logaritmo, valor absoluto de u. Sí. ¿Ves? Entonces hay una relación de que la integral de un inverso, 1 entre algo, da un logaritmo de eso, ¿ok? Entonces pensarlo así. 1 sobre 1 más x, ¿verdad? La integral de esto es logaritmo de 1 más x. Lo hacemos por sustitución, digamos, ¿verdad? De u es de x, u es 1 más x, todo eso, ¿verdad? Okay. Si hubiera un signo negativo, digamos, si tuviéramos 1 entre 1 menos x, así, y ya sí se me parece a la geométrica, tiene como que la función que da igual a la serie geométrica. 1 sobre 1 menos r, ¿verdad? 1 sobre 1 menos x. Si yo hago la sustitución para encontrar cuál es la integral, me sale un menos. No sé si recuerdan de cálculo 1, ¿verdad? Si esto es u, de u es menos de x. Entonces sale como un menos, pero es relacionado con logaritmo otra vez. Menos logaritmo de 1 menos x. ¿Ves? Todas estas cosas son de cálculo 1. Pero entonces tenés esta relación que la puedes ver como integral, ¿verdad? La relación de la integral con la función primitiva. Y entonces la podemos aplicar a 1 más x o a 1 menos x en el denominador. Bueno. Entonces vamos a pensar aquí. Esta última sí me relaciona, me linkea lo que tengo de series, ¿verdad? Porque entonces sería integrar la serie. Yo tengo la siguiente relación. 1 sobre 1 menos x es la serie tal. Entonces, si yo quiero la integral de esta, voy a integrar esto. Entonces, lo más fácil es justificar aquí lo de la serie, porque la serie es nada más como que ponerle... Aquí el detalle es el menos. Voy a hacerlo con, vamos a ver, con la de más, para pegarme acá a esto. Después me enredo. Acá está más. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay un más? Y les paso por paso, mejor. No me contestan. Hay 1 sobre 1 más x, es como decir 1 sobre 1 menos x, ¿verdad? O sea, esta es la r de la potencia, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es la serie de menos x. Desde n igual 0 hasta infinito. Menos x, o como alguna gente lo escribe en los libros, es ese menos 1 a la n y la x a la n. ¿Verdad? Es como separar el menos 1 y la x. Entonces, si ya tengo la serie de esta función, entonces la integral de ella, digamos que así, a la carrera, o sea, logaritmo
de 1 más x, ¿ok? Sería integrar la serie, ¿ok? Sí, hay que explicar un poquito más porque hay que poner la integral definida, pero digamos que para que ustedes lo vean, porque en otros ejercicios se aplica así a la carrera, ¿verdad? La integral de esto es logaritmo, la integral de la serie es, y entonces ahí escribimos la integral término a término, que no está difícil porque menos 1 es una constante a la n, ¿verdad? O sea, va a ser menos 1 y 1, menos 1 y 1, es un número. Y la parte de la x es la que integramos, entonces es x a la n más 1, eso es integrar, ¿verdad? Más 1, y ponerle dividiendo el n más 1, que no estaba antes, ¿verdad? ¿Ves? Entonces ya tenés una serie nueva para alguien nuevo, que es la función logaritmo. Teníamos antes solo una serie, que nos podían decir, calcule cuánto da. Y ahora tenemos a alguien nuevo. O sea, tenemos unas, claro, lo más difícil no es que me pongan logaritmo de 1 más x. Lo difícil es poner la serie y uno identificar que se relaciona con logaritmo. Eso es lo que a veces cuesta. ¿Ves? Ahora, si yo tenía un radio de convergencia, un dominio, el dominio queda igual, ¿verdad? Entonces, si yo venía de una función geométrica, estábamos que tenía que ser menor que 1 la potencia, ¿verdad? Que en este caso es x, o en este caso es menos x, ¿verdad? Menor que 1, o sea, lo mismo con menos x es menor que 1, en sí genera este dominio. Un dominio que sabemos que es de menos 1 a 1 y que aunque yo pruebe los extremos me queda igual, divergente en los dos extremos. Entonces, ese es el tipo de dominio. Para logaritmo, nosotros vamos a tener, vamos a ver, menos 1, ok. Sí, aquí el asunto es en 0, ¿verdad? Aquí creo que por ahí hay que explicarlo. Porque el logaritmo, bueno, sí, está bien definido. Entonces, tenemos para este dominio la relación logaritmo de 1 más x. La verdad es que estaba fijándome que no se anulara lo que está dentro del logaritmo, ¿verdad? Si es abierto en menos 1, aquí no da 0, da casi 0, pero no. Okay. Este logaritmo ya tenemos una serie para él. Entonces vamos a hacer una pregunta. Hasta aquí yo espero que hayan entendido que se integre y se integra. ¿Okay? Si el dominio es de menos 1 a 1, entonces yo puedo decir cuánto da, digamos que 0.5, un medio. ¿Está bien? ¿Qué pasa si x vale un medio? ¿Verdad? X está en el dominio. Entonces es válida esta relación. ¿Cuál es el logaritmo que corresponde? Bueno, sería el logaritmo de 1 más un medio. Bueno, entonces sería el logaritmo de 3 medios. Ok, logaritmo de 3 medios. Puede que a mí me digan, dígame cuál es la serie del logaritmo de 3 medios. Y ahí nos da susto, ¿verdad? Porque no sabemos por dónde empezar. Hay que identificar logaritmo, qué serie tiene, y entonces evaluar convenientemente. ¿Ves? Entonces aquí usted dice, ok, bueno, un medio, si x vale un medio, tengo logaritmo de 3 medios. Ok, ¿cuál serie corresponde? Ahora sí, una serie numérica, porque x vale un medio. Es poner aquí, ¿ves? Aquí está x. Entonces poner aquí x, poner un medio ahí, nada más. Entonces ahora tenemos logaritmo de 3 medios, ¿cómo se ve? Como una serie. Es la serie menos 1 a la n, un medio a la n más 1, entre n más 1. Aquí teníamos que desde n igual 0 hasta infinito, ¿verdad? Aquí creo que no lo puse. Cuando integro no me cambia el índice, cuando derivo es que sí pierdo un término, ojo ahí, ¿verdad? Entonces, no sé si me entienden ahí. Estamos relacionando la geométrica con todo el otro mundo de ella, que es derivarla, 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 y ahora integrarla una vez, vean que nos dio un logaritmo. Entonces ya tenemos alguna relación nueva, unas series nuevas que dan logaritmos. Entonces, a mí me pueden decir cuánto es el logaritmo de, y ponerme un número, ¿verdad?
sí tiene que estar relacionado con un valor de X en el dominio. Cuando yo identifique eso, entonces yo evalúo en la serie de logaritmo. Entonces tengo una serie que representa logaritmo de 3 medios. Pues, que profe, que el ejercicio dice logaritmo de 3. Bueno, de ahí lo que podemos hacer ya como una serie completa, no, pero puedo poner logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Pues, y escribirlo como la serie y un logaritmo mandarlo a restar. Digamos, es una reescritura de las cosas, pero el logaritmo de 3 medios el que se puede escribir como serie, ¿verdad? Una serie pura. Digamos que lo puedo pasar a sumar aquí, pero de ahí no, ya no es serie, ¿verdad? Él no es parte de la serie, es solo un término más. Me explico, eso es lo difícil. Lo que ahorita se nos pone como reto es identificar qué es lo que nos sirve. Entonces, gracias a la integración y la derivación, abarcamos mucho más. Vamos a ver aquí, dice halle radio y dominio. Halle la serie, derivar y calcule su radio y su dominio. Halle la serie de la integral. Mucha atención, ¿verdad? Ahí es que diga la serie. No me dicen que cuál es la función, o sea, no es que me tengo que ir a buscar una lista de esta serie a qué expresión equivale como función. No, es como mudo el ejercicio. Es una función, esa serie da una función f, okay, para cada x que hace que converja. Okay. Nada más. Y luego aquí estás practicando derivar la serie y después vas a practicar integrar la serie. Si dice menos 3, Willas, es porque está aquí centrado en menos 3, ¿verdad? Se nota desde el inicio. O sea, eso uno lo plantea relacionado a la potencia que está aquí de x, ¿ok? No les va a poner uno con extremo 5 y aquí es un más 3, ¿verdad? Si uno pone una integral y lo plantea así, lo que estás diciendo es integre. ¿Ya? Integre, ustedes ven que ese extremo aquí, menos 3, sería evaluar en menos 3, ¿verdad? Como que dice, la primitiva es 0 en menos 3. Ahí ya lo vamos a reescribir. Ya. El radio y el dominio de convergencia, lo de siempre, ¿verdad? Agarrar el término, aquí el coeficiente general y aplicar alguna de las reglas, que sería la del cociente. Ven, aquí está la del cociente, no la voy a explicar, solo queda 5. ¿Ok? Ese es L. El radio sería 1 entre 5, entonces. Vamos a pasar a la siguiente página para leerlo. ¿Ok? Entonces vamos a leer aquí. El radio es 1 entre 5. ¿Y dónde está centrado? Bueno, me toca revisar la potencia. X más 3 significa que está centrado en menos 3, ¿verdad? Cambio el signo. Aquí está explicado, ¿verdad? Entonces, esa potencia tiene que estar acotada por el radio, ¿verdad? Esto es el radio y está centrada en menos 3, quiere decir, esta expresión significa los que están en ese intervalo. Ya tengo el radio y ya tengo el centro. El centro es menos 3. Entonces siempre se escribe X menos el centro, bueno, eso es una A, le llamábamos A, menor que el radio. Así siempre se escribe esto y siempre se escribe de menos R a R y siempre se escribe X y siempre se pone R más A y aquí se pone menos R más A. Siempre es el mismo despeje, no hay pérdida. ¿Ok? Entonces siempre tenés esta acotación por un quinto, en este caso, pasas a decir que menos, aquí está brincándose de una vez el paso, ¿verdad? Lo está haciendo como de una vez. Voy a ponerles aquí para que no, porque todo lo que punto acá no se borra. Perdón, es que como es el Word, ahí está. Esta es de la página 13. Ok, poner X más 3. El procedimiento es poner menos un quinto, la misma expresión en el centro, y si dice más 3, pongo menos 3. Menos 3, menos 3, o sea, se cancela, y aquí menos 3.
Entonces se ve el dominio está acotado por estos dos valores extremos. Que ahí se saca cuántos son. Parece que es menos 16 quintos este primero, porque 3 por 5, 15, y uno más 16, menos 16. Es porque es menos 16 quintos. Y este es 3 por 5, 15, y uno 14, menos 14 quintos. ¿Verdad? Está como desfasado, no está centrado en 0, ¿verdad? Está centrado en menos 3. Entonces, estos son los dos extremos que siempre tenemos la obligación de testear la serie en ese valor. ¿Okay? Eso es evaluar los extremos. Entonces, ya tenemos el radio, es un quinto. Que los extremos estén o no incluidos en la cantidad de números, que donde es convergente, no lo sabemos, siempre hay que comprobarlo. Menos 16 quintos se coloca en la serie, entonces es poner en vez de X aquí. Menos 16 quintos, se coloca, eso vamos a ver cuánto da. Aquí creo que da una constante, ¿no? Da menos un quinto. Menos un quinto, porque aquí dice a la n más 1, si lo ven, n más 1. Entonces, x más 3 da menos un quinto a la n más 1. Entonces, queda esta serie que hay que ver si converge o no. Entonces, ya ahí depende de qué también sabe manipular o no las expresiones. Aquí, en ese caso, vemos que en este casito, tenemos la serie. Y vamos a desmenuzarlo. Está aquí escrito y entonces es la serie. Dice que tenía un menos 5 a la n, la serie, ¿verdad? Luego hay un menos 1, un 5 y a la n más 1. Entonces vamos a despedazarlo, vamos a dejar un 1 a la n más 1, o sea, un 1. Y abajo el menos al 5, a la n y otro menos 5 extra, para que sea menos 5 a la 1 y forme el n más 1. Entonces, este menos 5 a la n y este menos 5 a la n se cancelan. Este vale por un 1, este queda vivo, menos 5. Y la otra expresión era raíz enésima, raíz de n más 1. Entonces, realmente la serie, ¿verdad? Bueno, aquí tenía una raíz de n más 1 que no la usamos. Y la serie, ya ahorita pongo los extremos, ¿verdad? No se asusten. Es 1, un menos 5, eso es una constante. Y raíz de n, perdón. Raíz de n más 1. Más 1 afuera, ¿verdad? Raíz de n más 1. Esto lo voy a poner así, que se entienda. Los extremos que venía en el ejercicio. Entonces, si dice desde n igual 3, desde el 3, aquí decía n igual 5. Entonces, n igual, perdón, n igual 2. ¿Ves? Entonces, este menos un quinto es una constante. Y ya lo que queda es ver si esto es convergente. Al sacar el menos un quinto, yo sí veo que tiende a 0. ¿Ok? Tiende a 0 es el término general. Esta serie numérica. Entonces, no me sirve para decir que converge. Si esto converge a otro número o tendría infinito, pues podría decir que la serie era divergente. Entonces, no me ayuda en nada. Lo que me ayuda es a recordar que, bueno, es una integral, perdón, una P-serie, perdón, P integral iba a decir, una P-serie, ¿verdad? Ella se relaciona y usted puede sacar ahí con algún criterio, con el del cociente y que el límite le da L igual 1. Entonces son como del mismo tipo, ¿verdad? Esta es equivalente a 1 sobre raíz de L. Como esta diverge, esta, aunque esté por menos un quinto, también diverge. Entonces es divergente para menos 16 quintos. Esa es la comprobación del primer extremo. Del otro extremo también hay que hacerlo. ¿Ves? Entonces, comprobas un extremo y aquí no lo voy a explicar todo, pero dice que con menos 14 quintos da un quinto a la n más 1. Se cancela, como les digo, sacamos el componente 5 a la n, se cancela 5 a la n, pero queda un menos 1. Queda un menos 1 a la n. Y ese sí juega diferente, ¿verdad? Menos 1 a la n y una serie. Entonces, esta es alternada. Las alternadas ocupaban un menos 1 a la n y un término que tiende a 0. ¿Verdad? Con solo eso era suficiente. Nosotros lo vimos de la presentación. Yo se lo dejé grabado.
Entonces, esa es la justificación de por qué esta sí es convergente. Entonces, como es convergente para el otro extremo, para menos 14 quintos, el dominio final, no el radio, sino que el dominio, sí cierra en menos 14 quintos, porque para ese valor de X la serie es convergente. ¿Okay? Y para todos los demás no. Entonces, el radio me da el dominio con los extremos abiertos y yo verifico los dos extremos. ¿Okay? Vamos a ver qué más preguntaban. Dice que hallar la derivada, el radio y el dominio va a ser lo mismo. Nada más creo que tenemos que revisar los extremos. Déjenme revisar. Vamos a ver con la derivada. Aquí dice, tenemos la serie que estaba escrita desde el inicio. ¿Qué es derivarla? Pasar n más 1 del exponente a multiplicar y dejar la potencia a la n. Ahí está. Todo lo demás se mantiene igual. No tengo que tocar nada, ¿verdad? No tengo que modificar el término general. Esto que está aquí, el coeficiente general, ¿ok? Se mantiene. Yo lo que derivo es en términos de x, ¿verdad? La parte de x. X más 3 a la n más 1, bajo el n más 1 y queda ahora con una potencia menor. Y vamos a ver, al derivar, habría que ver si el primer término con n igual 2 será una constante. Déjenme ver. No, para n igual 2 es una potencia, fíjense aquí. Para n igual 2, que era el original, es una potencia a la 3. Aquí una potencia a la 3. Entonces tiene x. Por eso es que aquí no se cambió el índice como en los otros casos. Porque no era una potencia a la 0, ¿verdad? No da 0 el exponente. Entonces al derivar no modifico ahí ese extremo, se mantiene igual. Seguro por eso también en el planteo uno lo coloca así, ¿verdad? En el libro, en el folleto viene con n igual 2 para que no se cancele en ese caso y poder mostrarles a ustedes. ¿Ok? Entonces, esta es la derivada. El radio de convergencia sigue siendo un quinto. La derivada también converge en el intervalo menos 16 quintos y menos 14 quintos. Ahora los extremos hay que evaluarlos. Siempre los extremos por aparte. El radio es el que se hereda, pero los extremos no sabemos. Entonces, aquí hay que ver qué pasó. Digamos, aquí lo que se está haciendo es nada más se escribe cuáles son las series que corresponden. Vamos a ver, creo que esta primera, este término no tiende a 0. Tiende a infinito. Y este otro es alternada. Hay que ver si esto, no, esto crece también. Vamos a ver aquí. Me dan un segundito, por favor. Yo lo hago así, comparando con otra sucesión. Si usted quiere, lo puede comparar con la función x más 1, raíz de x más 1, ¿verdad? Que eso tiende a infinito también. Así como está solita la sucesión, es suficiente con que saquemos a factor común la mayor potencia. Por ejemplo, de abajo, para que usted, yo lo haría así. Saco raíz enésima a la fuerza, factor común, arriba. Raíz de n por raíz de n, no es raíz enésima, es raíz de n. Raíz de n por raíz de n da n. ¿Okay? Este 1 no tiene raíz de n, entonces lo queda debiendo aquí. ¿Ves? Y abajo, si saco raíz de n a la fuerza, esta primera lo puede pagar y el 1 no lo puede pagar, que lo queda debiendo, así. Entonces, claro, estoy cancelando la mayor potencia que pudo el denominador. Y aún así, esto tiende a 0, esto tiende a 0, entonces esta expresión equivale a raíz de n y eso tiende a infinito. ¿Me explico? Okay. Esto, el límite es igual que el de raíz de n y eso tiende a infinito. Entonces, es una serie que va a ser divergente porque se necesita, ¿verdad? Una condición que se necesita es que cada término sea cada vez más chiquitito. Si cada vez es más grande, la suma de esa infinita cantidad de cosas es infinita también, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que aquí explican que tiende a infinito, es diferente de 0, las series anteriores son divergentes por no cumplir la condición necesaria. Acá también esta es divergente.
¿verdad? Porque va para infinito igual, pero el menos 1 hace que dé más infinito, menos infinito, o sea, da divergente. O sea, con el menos 1 también tenemos la bronca de que más bien tiene como todas las potencias pares que van a más infinito y todas las potencias para n impar da menos infinito, entonces se dice divergente. O sea, el punto es que no tiende a ser esta otra también. ¿Ves? Por más que el menos 1 tal vez nos tiraba como a que podía ser alternada, pero lo demás no tiende a ser, entonces no podemos decir nada. ¿Okay? Entonces es divergente y entonces la derivada tiene un dominio un poquito diferente al de la función original. ¿Okay? Entonces la serie original tiene un radio, sí lo hereda. Los extremos no. Entonces en los extremos siempre hay que probar. Por eso es que aquí los extremos es abierto y el siguiente punto era hacer la integración. ¿Ven? No sé si se fijan, aquí la parte C dice, halle la serie que corresponde a la integral, integrar desde menos 3 hasta x. Es decir, te están diciendo que sí corresponde al centro menos 3. O sea, nada más integrar la serie, nada más. Entonces, este era el original. Integrar es sumar una unidad al exponente y dividir por n más 1. Pónganle atención aquí. Es lo único que se altera. Va a estar elevado a la n más 2 y dividiendo n más 1. Poner paréntesis, porque a veces eso es lo que escriben mal, ¿verdad? Y uno les tiene que quitar el punto. Perdón, n más 2, sí, dividiendo. Aquí está, ¿verdad? Porque era n más 1, entonces n más 2 en el exponente, n más 2 dividiendo. ¿Verdad? No sé si se acuerdan. U a la n, cuando lo integro, queda a la n más 1 y entre n más 1. O sea, gana una unidad y se repite el mismo número abajo, entonces aquí se está repitiendo. El radio de convergencia es el mismo y los extremos se evalúan y el mismo cuento, ¿verdad? Nada más vamos a leer esto para tener un receso, ¿está bien? Se me pasó el tiempo rápido. Vamos a ver, la integral para menos 16 quintos. Es esta serie, pero poner que x vale menos 16 quintos. Entonces se saca este factor común y queda esta serie aquí. Esta sí tiende a 0, por lo menos, ¿verdad? Habría que estudiar un poquito con cuál compararla. Entonces, aquí viene comparado esta primera, ¿okay? Que es como uno positivo, viene y se compara gracias a la potencia, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia con la cual voy a comparar esta serie? Vamos a pensar, n a la 1 y n a la 1 medio, se suma, ¿verdad? 1 más 1 medio, 3 medios. Entonces, yo con lo que voy a comparar es con la serie, la p serie, con p igual 3 medios, que como es convergente, como la integral también es convergente, entonces esta serie va a ser convergente. Entonces lo que me falta es usar el criterio de escribir el cociente y que me dé el límite y toda la explicación, ¿verdad? Pero por lo menos ya sé cómo comparar, ¿verdad? Porque hay uno arriba y abajo hay potencias de n. Y en esta otra, lo mismo, ¿verdad? Tengo un menos 1 y esto es, lo que queda es una fracción que es decreciente. Entonces, decreciente a 0. Entonces, es una alternada convergente. ¿Okay? Convergente porque tengo el requerimiento que se necesitaba para que fuera convergente. ¿Ves? Que es lo demás, que no es el menos 1 a la n, tiende a 0 de manera decreciente. Entonces, esa es una forma. Y si no con convergencia absoluta, pueden explicar lo mismo, ¿verdad? Como ya converge absolutamente, o sea, con valor absoluto, el menos 1 a la n, con menos 1 a la n también sería convergente. ¿Recuerdan esa propiedad de la serie? La convergencia absoluta o la convergencia condicional. Entonces aquí es, si converge con valor absoluto, converge sin el valor absoluto. Entonces ya esa es la explicación. O sea, son dos formas de justificar esto. Entonces convergen ambas y la integral, ¿verdad? La serie, integrándola, convergen los extremos, entonces es cerrado. En este caso da 3 dominios diferentes, solo por los extremos. ¿Okay? No sé si hasta ahí les quedó clara la explicación, les funcionó. Ya lo que viene es un poquito de relacionarlo con las series de potencia, las series de Taylor, ¿verdad? Lo venimos y lo leemos un poquito y ver qué nos pueden pedir, cuál es
la expresión a la que corresponde una serie. Lo que tengo que hacer es manipular bien los exponentes, sacar algún factor en común. Si hay algo que tenga X que está dividiendo, hay que ver la restricción de eso. Y entonces escribir cómo es que esa serie es válida y a qué expresión corresponde. Ya tenemos, yo les voy a pasar, pero para que ustedes busquen. Esto es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En mediación, eso, en mediación ustedes se meten a series de potencias y ahí están fórmulas. Ahí está. Esto es lo que venimos ahorita a usar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una serie, lo que me van a decir es identifíquela y a quién corresponde. Entonces yo me fijo que es del exponencial. Ok, entonces con eso, y veo cuánto es su valor numérico. Por ejemplo, me pueden decir, calcule esta serie numérica y yo veo que es esta misma del exponencial, pero con un 3. Entonces, ¿qué necesito yo? Ni ser muy así como, ¿verdad? Súper creativo. Lo que hay que hacer es tener esta lista a mano. Porque si yo tengo la serie con un 3 a la n entre n factorial, no es que yo me sepa todo de memoria, ¿verdad? Tiene que estar desde n igual 0 hasta infinito. ¿A qué corresponde? Entonces yo veo que es esta serie, pero que la x vale 3. Entonces, ¿qué función es? E a la x. Entonces sería e a la 3. ¿Ven? No es tan complicado, lo que hay que hacer es ajustar el índice de aquí abajo, pues hay que sumar o restar algo, y ajustar el exponente que estemos bien. Entonces, entre n factorial el exponencial, si tuviera un pequeño desfase con el factorial, fíjense si es que la derivaron, la integraron, bueno, la exponencial, esa no es tanto. Logaritmo es esta otra, ¿verdad? Con un -1 y la potencia va igual que el denominador. Logaritmo puede ser otra. Logaritmo de una fracción, ¿verdad? De un número entre -1 y 1. Geométrica. Bueno, geométrica sí, pero son como muy sencillas. Aquí es más que todo buscar el valor, ¿verdad? No decir, ¿cómo puedo representar? Y me dan un número fraccionario, ¿cómo representarlo como una serie? Entonces, claro, es aquí más bien a lo que yo tengo que igualar. Si me dan un número, entonces igualo a esto, veo que X corresponde y entonces lo meto en la serie. Son diferentes detalles ahí, ¿verdad? Siempre y cuando que X esté en este dominio. Y aquí están para potencias impares, con un -1 y demás. Seno y coseno es con potencias pares. Entonces, hay pequeños detalles que me guían para saber cuál voy a elegir. Que del todo no es estar solo. Tal vez aquí, ¿verdad? Que a uno se le enreden un poquillo. Estas tienen exponente 2n+1 y yo sé que arcotangente y estas cosillas con trigonometría son las que más les cuesta, ¿verdad? Porque no tienen como muy fuerte ese tema, pero ya les digo, es una fórmula, ¿verdad? Entonces es nada más de fijarnos. Esto es lo que vamos a venir a hacer un poquitito, ver los ejemplos que están ahí en mediación. Vamos a tener un receso hasta las 9:10, ¿está bien? Para comer algo. Son las 8:40. A las 9:10, ¿está bien? Bueno, profe. Voy a poner aquí en el chat que volvemos 9:10. Y voy a poner aquí en silencio y ahorita venimos.